Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa. Gracias por estar aquí a las 3 campañas que están compitiendo por la presidencia de la República en este 2024. Saludo a la senadora Citlali Hernández Mora, que representa la campaña de Claudia Sheinbaum. Citlali, buenos días. Buen día, Carmen, un gusto. Bienvenida al programa. Braulio López Ochoa Mijares, que es el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues está aquí con la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Braulio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen, y saludos a Adriana y a Citlali. Gracias. Adriana Dávila, que es la integrante de la vocería de la campaña de Xóchitl Gálvez. Adriana, bienvenida. Gracias, Carmen. Saludos, Citlali. Gusto, Mauricio. Braulio. Bravo. Braulio, ya te está cambiando un nombre. Braulio, perdóname, empezamos con un nombre equivocado. ¿Qué pasó aquí? Braulio, Citlali, Adriana. Aquí estamos con los tres. Y bueno, a ver, estábamos antes de iniciar la mesa y el debate, pues hablando de, bueno, ¿con qué entramos? ¿Con qué tema hablamos? Hay muchísimos asuntos, pero se coincide claramente en que se tiene que discutir y analizar, más allá incluso de la propia disputa por el poder, el fenómeno de la violencia política, porque realmente estamos con una circunstancia preocupante. No es la primera vez en México. Ya sabemos que otros procesos electorales también han sido impactados por la violencia política, principalmente en el ámbito municipal. Y acabamos de ver el trágico asunto del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, de Morena, que bueno, pues nos sacude igualmente que los demás casos que están registrándose. Y allí están los que están llevando la contabilidad, digámoslo así, el conteo, mejor dicho. Está Data Cívica, está Laboratorio Electoral, está el propio gobierno de la República ofreciendo información del número de casos de 2023 a 2024, dice el Laboratorio Electoral. Ha habido el registro de por lo menos 150 eventos distintos, algunos de ellos asesinatos, algunos de ellos agresiones, algunos de ellos secuestros. Hay un conjunto de situaciones registradas de 2023 para acá de aspirantes, que es un universo mucho más amplio, de aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Te propongo, Citlali, arrancar porque ustedes como partido no son los únicos que han vivido esta experiencia, como sabemos, de diferentes partidos políticos, pero lo más reciente que tenemos es lo sucedido en Celaya. ¿Qué decir de esto, Citlali? Mira, yo diría que es un tema más profundo, más allá de la violencia en tiempos electorales, ¿no? O sea, creo que si no partimos de que este país ha estado sumido en la violencia en las últimas décadas, me parece que no vamos a poder, más allá de las diferencias políticas y los distintos proyectos que representamos, no vamos a poder atender un tema que nos tendría que convocar a todas y a todos. Es decir, y perdón que yo lo diga, yo formo parte de una generación que vivió el Calderonato de una manera frustrante, aberrante. Pues hubo una ruptura en el tejido social, una ruptura con el papel de las fuerzas policíacas, tanto la Policía Federal, las policías municipales, estatales. Hay que decirlo, algunos territorios cedidos al crimen organizado posiblemente, que hoy, digamos, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República, a pesar de la creación de una nueva figura policíaca, que es la Guardia Nacional, a pesar de la intención de coordinarse entre las distintas acciones también estatales, pues la violencia no ha parado. Si bien han disminuido algunas cifras de delitos, etcétera, pues no podemos decir que en este país la violencia ya acabó. Viene esta contienda electoral, habría que mapear quizás en dónde se están dando estos temas de violencia, que lamentablemente son, como bien tú dices, en el ámbito municipal, ¿no? Me parece que es algo que nos tiene que convocar a todos. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, nosotros pues esperamos una investigación seria. Nuestra candidata le había pedido a la autoridad local protección. Ellos les decían que no era necesaria porque todavía no estábamos en tiempos electorales. El papel de las fiscalías, nosotros lo decimos, por ejemplo, en Guanajuato, pues yo lo digo con todas sus letras, el fiscal es un tipo ligado a los criminales. Es decir, hay denuncias de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, del papel del fiscal para defender a los grupos criminales. Entonces, me parece que... ¿Así abiertamente, Citlali? Sí, abiertamente lo digo. Yo he escuchado muchísimas víctimas que lo señalan, que hay elementos... ¿Samarripa? Samarripa, así es. Entonces, el papel de los fiscales, el papel como de impunidad que existe en algunos estados,
la dificultad, creo yo, de garantizar la paz en algunos territorios a pesar de los esfuerzos estatales, federales, pues es una realidad. Sin embargo, yo no comparto, y con eso quizás cerraría, Carmen, no comparto la idea de construir esta narrativa pues como de terror, de que viene una elección violenta, de que, o sea, como que busque inhibir la participación electoral. Yo creo que va a ser una jornada electoral de alta participación, porque el país está en una discusión abierta durante todo el sexenio, creo yo, en términos de, pues de qué país queremos seguir construyendo, un balance de si la Cuarta Transformación tuvo aciertos, tuvo fallas, tuvo errores, pero debe seguir, o si queremos regresar al proyecto del PRIAN. Es decir, hay una discusión abierta y yo creo que va a haber una gran participación. Me parece que va a ser una jornada electoral en términos generales, pues una gran jornada cívica. Y yo creo, yo sí llamaría aquí a mis compañeros, a que seamos cuidadosos en no construir y alimentar esta narrativa que hay una violencia electoral y que son las elecciones más violentas de la historia, porque son casos aislados que si bien son dolorosos, que si bien hay que atender y quizás buscar construir un protocolo de mayor atención y mayor seguridad para las y los candidatos, pues habría que tener cuidado en esa línea delgada entre la denuncia de garantizar la seguridad de las y los candidatos y esta intencionalidad que sí creo que tiene algún sector político de asustar y decir que es la peor elección, ¿no? Adriana Dávila, de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿qué dices? La realidad en datos, Carmen, Citlali y Braulio, nos evidencia algo completamente distinto a lo que en esta última fase de la discusión dijo Citlali. Es decir, los datos, nosotros no estamos hablando de los datos ni de las denuncias como si fuera el tema de sembrar el miedo. ¿Quién está sembrando el miedo en este país? ¿Lo está sembrando los criminales? ¿La delincuencia organizada? Especialmente la delincuencia organizada, la pelea de los cárteles por los territorios que cada día avanzan mayormente, y lo está regando con muchísima agua este gobierno ante la ineficacia, ineficiencia, irresponsabilidad, empezando por la narrativa de abrazos no balazos, que ahora dicen, no es que los abrazos es a la población. No, señores, ha habido muchísimos actos de impunidad, acciones que invitan a la impunidad porque no se han castigado evidentemente algunas o muchas de las cuestiones de violencia que vemos en el país. El caso más específico es Guerrero, Carmen, cuando la Guardia Nacional, que se supone fue creada para combatir la inseguridad pública, y entonces el presidente dice, oye, entraron grupos criminales a Guerrero, no, ya le pedimos a la Guardia Nacional que se salga porque no vamos a caer en provocaciones, cuando evidentemente la propia violencia es una equivocación. Nadie niega, y eso también es importante decirlo, nadie niega que la violencia no inició en este sexenio. Tenemos ya muchos años, muchas décadas con estos temas. Pero también nadie puede negar que en este sexenio se exacerbó. Y nadie puede negar que en este sexenio no existe una política de seguridad pública que pueda permear en esta coordinación que ahora pretenden presumir en la oferta política que tiene Claudia Sheinbaum para decir, no, es que lo que falló es que se requiere una coordinación entre todos los actores. Y nada más déjenme dar rapidísimo unos datos. Dicen, se hace falta coordinación entre todos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública fue creado en el 1995. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en 1998. Los instrumentos para, concretamente en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se incluyen a todos los actores políticos, ahí están. ¿Qué está fallando? La aplicación del Ejecutivo Federal, que se debe encargar de permear que esto funcione en todo el país. Eso sí está fallando. Bueno, Adriana Dávila, esto es lo que dice la representante de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Qué dice Braulio López Ochoa desde la campaña de Álvarez Maínez? Carmen, pues decir lo que es evidente. Si seguimos como vamos, sí hay el riesgo de que sea la campaña más violenta de la historia. Y eso es así de grave es la circunstancia. No es un tema de sensacionalismo, es un tema de cómo están las cosas y cómo están avanzando, y que tenemos todavía que ver institucionalmente acuerdos para efectos de poder ir frenando eso. Estamos a tiempo justo de que no se cumpla con este destino que parece que está avanzando. Ahora, decirlo, se habla de continuidad. La continuidad sí es una estrategia de seguridad fallida,
que empezó con Calderón, que continuó con Enrique Peña Nieto, que se mantuvo con Andrés Manuel López Obrador y que también en propuestas de campaña de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, también parece que va hacia ese camino. Y eso creo que es lo que tenemos que ir frenando. ¿Y a qué me refiero? Es una estrategia que ha seguido alimentando la militarización del país. Ha aumentado la prisión preventiva oficiosa. Hay 100,000 personas en la cárcel que no tienen una sentencia. Han mantenido el poco efecto de la impunidad. Digamos, no hay un combate frontal a la impunidad. Los índices de impunidad en México son gravísimos. Y decirlo, Morena, con PRI, PAN, votaron la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Acordémonos que fue una iniciativa del PRI que aprobó Morena. Aprobaron la prisión preventiva oficiosa juntitos. Y, de hecho, una de las iniciativas que todavía están en discusión es ampliar prisión preventiva oficiosa todavía para otros delitos, cuando nos han dicho que es contrario a los derechos humanos. Y siguen alimentando este tipo de ideas. Y también decirlo, votaron juntitos la ley Saldívar para extender el plazo del ministro presidente de la Suprema Corte. Entonces, se pelean mucho, pero en las votaciones van juntitos, al menos en esta idea de seguridad. Y si no modificamos eso, pues entonces los números van a seguir como han estado hasta ahora. Han sido 3 sexenios con estrategia fallida de seguridad. No se rearman las fiscalías correctamente, no se dota a las policías de la capacitación, de la formación efectiva. Sin duda se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero hay un tema de balance, de entendimiento, de construcción, de cómo fortalecemos las policías locales para que las Fuerzas Armadas sean cada vez menos necesarias y para que se puedan hacer cargo de sus municipios, de sus estados. Eso no se está haciendo. Entonces, la verdad es que ante esto, pues obviamente los números no impresionan, simplemente es la continuación de algo que se ha hecho fallido y que se sigue reiterando y se sigue proponiendo sin razón alguna. Citlali, ¿qué dices? Mira, yo no comparto esta manera en la que, sobre todo el PRIAN, se burla del abrazos no balazos, porque, digamos, se ha construido esta narrativa de que abrazamos a los criminales. Y me parece que para lograr, ya no solo es garantizar la seguridad, para lograr pacificar este país, que yo creo que a todas y todos que nos duele, nos lastima conocer cantidad de casos que son de repente hasta inimaginables que vive este país. Yo lo primero que pienso es que tenemos que llamar a la no mezquindad, ¿no? Es decir, a mí sí me parece que tenemos que analizar cómo llegamos hasta este momento en términos de seguridad. Es decir, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está en la cárcel por haber pactado con el crimen organizado. Lo que eso significa, que el secretario de Seguridad, desde su poder institucional, haya pactado con un cártel. ¿Qué significa? Pues es evidente que este país va a tardar en pacificarse un rato, porque todo el impacto de lo que significa que el sexenio de Calderón y luego también con Peña Nieto se estuvo cediendo poder del Estado al crimen organizado, en territorios, las policías municipales, las policías estatales, la Policía Federal. ¿Qué hace el presidente López Obrador, y acompañado por todas las fuerzas políticas? La creación de una nueva figura policíaca que es la Guardia Nacional. ¿Qué se da cuenta? Que no es suficiente con reclutar civiles cuando hay que estar capacitándoles y hay que atender un tema que es urgente, que es la seguridad, que la gente no puede esperar la garantía de ello. Y ahí es cuando se da esta, esta construcción mixta entre marinos, militares, policías federales, civiles, y el acuerdo que todas las fuerzas políticas acompañamos fue que hasta el 2027, se vaya viendo cómo se construye esta Guardia Nacional. Bueno, a lo mejor Movimiento Ciudadano no, pero la mayoría de las fuerzas políticas. Que yo creo que hay que ser serios. A ver, hay muchos gobiernos estatales que no están a la altura. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el papel de la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad. Yo afirmo que la capital es el lugar más seguro para vivir. Que no solo es el esfuerzo que hizo el presidente, sino esta lógica de abrazos no balazos es, pues, no pensar que la seguridad se va a combatir en enfrentamientos nada más. Es ir a la raíz, con políticas sociales, quitándole la base social de jóvenes, porque es gravísimo lo que pasó en este país desde el Calderonato y desde antes. Hay jóvenes que en algunas entidades, en algunos territorios de este país, lo único que tienen de puerta abierta es acercarse al crimen organizado. O los obligan o por sobrevivencia. Necesitamos quitarle
la base joven al crimen organizado. Necesitamos atender, que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, buscó los mayores lugares donde había violencia, entró con un operativo de seguridad, pero después del operativo de seguridad y de detener a delincuentes, hubo toda una inversión en política social en esas colonias para que no se siguiera generando violencia en esa zona. Es decir, esta lógica de abrazos no balazos me parece que habría que profundizarla, y con esto termino un poco para la reflexión y la discusión. O sea, yo creo que hay que asumir responsabilidades. El gobierno federal, por supuesto, no hemos logrado pacificar este país, claro que no lo hemos logrado. Hay avances, hay esfuerzos, hay retos, seguramente también errores. Sin embargo, tenemos la firme convicción de pacificar este país desde muchos frentes. Hay que asumir la responsabilidad del gobierno federal, los gobiernos estatales. La impunidad, coincido en eso con Braulio, es un gran tema porque el Poder Judicial ha liberado a delincuentes, a feminicidas. Hay un esfuerzo del Ejecutivo para detener a gente que es juzgada por lavado de dinero, etcétera, y el Poder Judicial los ha liberado. Citlali Hernández de la campaña de Claudia Sheinbaum, Braulio López Ochoa de la campaña de Álvarez Maínez y Adriana Dávila de la de Xóchitl Gálvez. Déjenme hacer una pausa. Saludos a las estaciones de radio en el país que están transmitiendo en vivo este debate. Gracias al equipo de Grupo Radio Centro que nos permite llegar hasta ustedes a través de la radio. Hacemos este corte para ustedes y regresamos en la mesa de discusión. Gracias a quienes siguen la señal a través de internet en aristeguinoticias.com. Volvemos con ellos en esta mesa de discusión. Elecciones 2024. Movimiento Ciudadano. Fuerza y corazón por México. Sigamos haciendo historia. Mesa de debate. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Elecciones 2024. Movimiento Ciudadano. Fuerza y corazón por México. Sigamos haciendo historia. Mesa de debate. Bueno, estamos de regreso en esta mesa de debate y yo le propongo a nuestros tres invitados, a quienes les aprecio que estén aquí, a Citlali Hernández del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, Adriana Dávila del equipo de Xóchitl Gálvez y a Braulio López Ochoa Mijares del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, retomar el hilo de lo que estaban ustedes discutiendo en el corte, que se puso bueno el debate después del debate, como suele pasar, ¿no? Es que sí, al final, derivado de lo que aquí expusieron, seguimos discutiendo el tema de la violencia, de lo que ocurre en México de diferentes maneras. Yo me permití, Citlali, mencionarte el caso de Ricardo Salinas Pliego hace un momento, porque sé que ha hecho cosas inadmisibles en contra tuya y ha dicho cosas que no son tolerables en una democracia ni en una sociedad. Pero más allá de eso, que ya ha habido expresiones solidarias, incluso la de la propia Adriana Dávila y otras personas que no estamos de acuerdo en que se refieran a nadie de ninguna manera, pues de la que ha sido ya víctima y víctima pues recurrente. Más allá de eso, comentábamos este mensaje de Salinas Pliego, el concesionario de TV Azteca y otras cosas, que le manda un mensaje al presidente ahí sobre una entrevista, no sé si le pidió una entrevista y no se la dio, algo por el estilo, pero a mí no me parece cualquier cosa que una figura pública que tiene una responsabilidad alta, no solo como empresario, sino como concesionario de algo que es del espectro nacional. Claro. Es el espectro no es suyo, sino de la nación, y él es un concesionario. Independientemente de que la imagen la saque o no en la televisión, estamos hablando de alguien que bajita la mano muestra un arma, y muestra un arma que está como observando como especialista en armas o lo que sea, etcétera. Pero yo digo, a ver, es un escaloncito arriba respecto a una confrontación del empresario con el poder político, en este caso el presidente de la República, y lo que eso involucra.
Ese comentario mío en el corte desató aquí una breve discusión entre ustedes que les propongo retomar porque es muy importante. Al final de cuentas, Citlali, estamos frente a esto, frente a figuras públicas que pueden alentar circunstancias pues de exacerbación, digámoslo así. Sí, yo pienso, a ver, que es muy sano para una democracia que haya un debate público abierto. Y yo pienso que vivimos un momento en un debate público constante. Algunos le llaman polarización, yo le llamo politización. Me parece que es un exceso el papel de Salinas Pliego, es decir, él habla de gobernícolas. Pues el hombre ha vivido a costa del gobierno, a costa de favores políticos en otros gobiernos, tiene una concesión de un canal de televisión del Estado, parece que su molestia es que no quiere pagar impuestos porque en otros gobiernos le perdonaron no pagar impuestos, pero el discurso de odio que está generando, que va más allá del debate político y de la discusión política sobre posiciones políticas, ideológicas, sobre la realidad, a mí me parece peligroso. Yo creo que hay que exhibirlo socialmente, sancionarlo socialmente, porque desde mi punto de vista hay un ambiente neofascista global y me parece que hay personajes que pudieran estar alimentando esta falsa idea de la libertad, pero a costa del detrimento de derechos de algunas personas. O sea, Milei, Bolsonaro, Trump, yo pienso que Salinas Pliego trae una agenda muy clara, vinculada a la derecha continental, a la derecha global, y habrá que no perderle la pista, insisto, digo, a mí no me lastima la manera en la que se dirige hacia mí, pero sí me preocupa que un personaje como él crea que puede humillar a cualquier persona desde su posición de poder, en este caso mediático, ¿no? Entonces, parte de lo de que hablábamos de la seguridad, me parece que habrá que pensar cómo construimos la paz desde la construcción también en los medios de comunicación, desde la discusión pública y desde la manera en la que empezamos a dirigirnos hacia las demás personas. Adriana Dávila. Sí, Carmen, bueno, voy a pedir además mis 2 bloques porque ya le diste 2 más a Citlali, entonces pediré mis 2 Venga, bloques. desquítate. Pero, Venga. Entonces, a ver, empecemos primero por diferenciar que cualquier persona con poder es peligrosísimo que tenga un discurso de odio. Y sí, por supuesto, yo he condenado, incluso escribí una columna en donde hago una defensa de Citlali y de muchas otras mujeres que han sufrido evidente violencia. Yo misma con Gerardo Fernández Noroña lo viví y lo denuncié y fui a las autoridades. En fin, ese es un tema en el que nadie debiera estar contento, en el que no debiéramos permitir que desde el poder político y económico se generen estos discursos de odio. Pero es igual de grave o más grave incluso que el jefe del Estado mexicano, quien representa al gobierno federal, pero también al Estado mexicano, es decir, a todos nosotros, a todos los que aquí convivimos, también tenga un discurso de odio permanente contra periodistas, contra empresarios, contra científicos, contra la comunidad cultural, contra los artistas. Ese discurso de odio que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, yo también lo denuncié desde hace mucho tiempo. Es más, en un discurso, cuando el tema del desafuero en Tamaulipas, yo planteaba con toda claridad, el presidente de la República dice que conoce el país, pero en realidad lo que hizo durante 18 años fue recorrer el país para sembrar odio. Si algo pudiera calificársele al presidente es este sembrador de odio que permeó y que generalizó y que además genera esta incertidumbre en el país que nos mantiene a todos con una violencia que pasa de la violencia física a de la violencia verbal a la violencia física y a la violencia institucional. Porque ¿Pero qué ejemplo, el ejemplo que da el presidente es que desde el púlpito presidencial tú puedes poner en un blanco a cualquier personaje sin ninguna prueba más que la palabra del presidente para pegarle, golpearlo y acusarlo y sentenciarlo públicamente. Y Citlali además me da la razón por algo muy simple. Dices tú, creo que a Ricardo Salinas hay que exhibirlo socialmente. Y ese es llamémosle, ese es el argumento y ese es el mecanismo que este gobierno de los cuatroteístas ha implementado como modelo de gobierno. Hay que exhibirlos. Pónganlos en la plaza pública, línchenlos, hagan lo que sea con tal de que nadie se pueda mover. Ese es el peor error, creo que es de las fallas más grandes del modelo que hoy promete el segundo piso de la transformación. Adiciono además algunas cosas. Citlali nació, si no me recuerdo, más o menos en el 93. Citlali eres muy joven, en el 93. El Sistema Nacional de 90. El Sistema Nacional de Seguridad Pública inició
3 años después, 2 años después, y el secretariado 2 años después. Entiendo que en tu generación puedas decir, es que a mí me tocó vivir el calderonato con este tema, pero hubo algunos, nosotros que somos mucho más grandes que tú, ¿no? Que tenemos por unos 20 años, y hubo más grandes que yo, que tendrán 70, 80 años, a los que les tocó vivir la época de los 70s, a las que les tocó vivir la época de Bartlett, les tocó vivir la época de Mario Marín, que hoy tienen a 2 personajes como Mier, como Armenta. Del a los PRI que les tocó, autoritario, con el que están aliados. Sí, con el que ustedes están, con los que son parte de ustedes, porque nosotros tenemos las siglas, Citlali, pero ustedes tienen a los personajes. Es más, déjame decirte, de los 9 candidatos a gobernadores, por lo menos 4 vienen de el PRIAN ese que tú dices. Los cuatroteístas establecen un modelo que es el modelo de, a ver, lánzale toda la basura que puedas a los de la ahora oposición, y además nos invitan, como tú lo haces hoy, a decir cosas como, bueno, no sean mezquinos. Yo nada más déjame recordarle, porque además yo acompañé muchas de esas luchas desde la oposición y sigo manteniendo esas luchas dentro de la oposición hoy. No se vale defender o justificar la violencia cuando eres gobierno. No se vale justificar lo que pasa cuando eres gobierno. No se vale justificar, además, que el presidente sea alguien que no actúe contra lo que pasa o niegue la realidad. La prueba más contundente Pero que dime tenemos... si no es mezquindad decir que el presidente está ligado al narcotráfico. No, no es mezquindad, y te voy a dar... ¿Tienes pruebas te doy o sea, datos. porque la derecha ha hecho una campaña te doy indicios. de eso. ¿Me permites? Te doy indicios. Sí, a ver. Ok, te doy indicios. Primero, los vínculos de los gobiernos de Tamaulipas apoyados por el presidente. O sea, ¿cabeza de vaca? No, Que Villarreal, está siendo, Villarreal, acusado de sus vínculos con el crimen organizado. Villarreal y Mario Delgado. Villarreal y Mario Delgado. No conozco ninguna investigación al respecto. O sea, por eso, pero a ver, tú dime si tienes pruebas me estás pidiendo indicios, déjame decírtelos. El presidente de la República, dime si no es mezquindad. No el es presidente de la mezquindad. República No. está vinculado en una al crimen investigación de organizado carácter cuando jurídico, el PAN en una investigación de carácter entregó jurídico, la seguridad a los cárteles. en una Y investigación eso de sí hay una carácter jurídico investigación. existe, permíteme para que podamos tener un debate en donde nos escuchemos. Venga, Adriana. Sí. En una investigación de carácter jurídico, además de las pruebas, generan los indicios. Tú señalas todo el tiempo a García Luna. Está bien, que se quede en el bote las veces, los años que ¿Pero tenga que quiénes son estar. los principales asesores de Xochitl Gálvez? Permíteme que se quede. Los calderonistas. Pero si ustedes tienen a Omar García Harfuch ahí. O sea, a ver, Si me permiten, ¿por qué? porque creo- Braulio, No, Braulio no entiendo. López. Yo creo que la gente le va a estar hasta el gorro de esta polarización. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque sí es un tema de, digamos, han hecho un eco tremendo de estos choques constantes que a la gente ya la tienen de verdad muy cansada. O sea, hay muchos mexicanos y mexicanas que no piensan que el país debe justificarse totalmente en este contexto, y lo dije en un programa pasado, de Morena decir que todo está bien y que es Dinamarca este país, y la oposición tradicional decir esto está terrible y esto es Venezuela. Hay muchos errores, hay aciertos y hay que irlos aclarando, y eso pasa por no hacer una crítica simple, por ir entendiendo justo que hay una responsabilidad política. Lo que se hablaba antes de personas que ocupan su posición de poder, de no entender que sí está en una condición de desequilibrio, de no hacerse responsables de ello, sea el poder político, sea el poder económico, es enorme. Nosotros lo estamos viviendo desde la contienda. Nosotros estamos en una contienda en la cual sabemos que estamos en un desequilibrio. Hay un poder político operando para la campaña oficialista, hay un poder económico operando para la candidatura de la oposición tradicional, y la verdad es que es notorio. Es notorio, Carmen. O sea, por ejemplo, hay veces en los cuales es clarísimo que se quiere invisibilizar a Maines, se quiere invisibilizar a Movimiento Ciudadano, por más que lo decimos con claridad. Si la defensa es la democracia de este país, si esa es la lucha, si ese es el entendimiento, si eso, y porque aparte se liga con el tema de violencia electoral, y porque si hay espacios en este país en la cual la lucha democrática está cancelada porque están matando gente, candidatos. Para Movimiento Ciudadano es un privilegio tener un primer candidato a la presidencia, tener su primer lucha democrática yendo con una propuesta, con una alternativa distinta, porque repito lo mismo, la gente está cansadísima de este esquema de polarización diario, que sí se vuelve en discursos de odio, que la gente esté enojada. Lo vemos en ejemplos concretos. El tema del linchamiento en Guerrero es porque estamos subiendo el calor político en todas
los elementos y no estamos dedicándonos a lo importante, a mejorar nuestras instituciones, a ver cómo salir de los problemas, sino cómo hacer una narrativa política de que todo está de maravilla o que todo es un fracaso para efectos de réditos electorales. Necesitamos un diálogo serio en este país y no se está dando. Puedes continuar un poco más porque para equilibrar el tiempo, si quisieras agregar algo antes de irnos a una pausa. Pues sí, yo creo que debemos meternos al debate, Carmen, porque eso creo que cambia muchísimo el contexto de lo que viene. Las campañas de la oposición han sido muy largas, muy tediosas y obviamente del oficialismo han sido muy aburridas, sinceramente, y han sido ilegales. Empezaron con muchísima anticipación y han hecho, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ha ido solo a mítines de su partido político. No ha ido a espacios de confrontación de ideas con un público que no es afín. El debate justo permite esta confrontación. Y Xóchitl, ayer comentaron en el ITAM que no dejaban entrar a alguien que le podía estar gritando o algo, y pues eso pues obviamente no abona al diálogo democrático. Maínez ha hecho del corazón de su campaña justo el confrontar sus ideas en las universidades, ha ido a más de 12 universidades en el país, ha sido el tema central, porque es pensamiento joven, crítico, que no está en este dilema de qué gobierno es peor, el de ahora o los de enfrente, sino pensar a futuro en cómo cuidar el agua, en cómo cuidar el medio ambiente, en cómo dar seguridad. Es todo un esquema distinto y el debate justo nos va a permitir esa discusión frontal, ver no solo ideas, propuestas y visiones de país, sino comparar virtudes y valores de nuestros candidatos. Maínez es una persona sumamente inteligente, valiente y elocuente, y ahí se va a demostrar que sí hay diferencias en las candidaturas y que no todos los políticos son iguales. Bueno, déjenme Citlali Hernández del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, Adriana Dávila del equipo de Xóchitl Gálvez y Braulio López Ochoa Mijares del equipo de Álvarez Maínez hacer una pausa y entramos en la recta final. Tendrán en la parte final intervención de todos estos temas o si quieren agregar otro asunto, desde luego queda libre también a su consideración. Volvemos con ellos. Elecciones 2024. Movimiento Ciudadano. Fuerza y corazón por México. Sigamos haciendo historia. Mesa de debate. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Elecciones 2024. Movimiento Ciudadano. Fuerza y corazón por México. Sigamos haciendo historia. Mesa de debate. Bueno, estamos de regreso ya en la parte final. ¿Cómo cierra cada uno? Bueno, sabemos que hay muchísimos temas y desde luego vamos a ver qué pasa con el debate, qué expectativa tienen con el debate el domingo 8 de abril, que tendrá lugar a las 8 de la noche, como se sabe. Y bueno, pues estaremos al pendiente de las candidaturas y las dos candidatas y el candidato que tendrán este primer debate 2024. Pero bueno, para este que está aquí en este momento de la mañana, ¿cómo cierras, Braulio? Te propongo con el tema que quieras, si quieres cerrar con lo que estábamos hablando o alguna otra cuestión que quieras dejar marcada. Totalmente, Carmen, pues decirlo. Estamos a un mes de campañas. La verdad, está el momento, yo creo que más importante de las campañas, que es confrontar directamente. Creo que si cada quien hace un monólogo de sus cuestiones en sus mítines, pues no tiene tanto sentido como justo esta confrontación de ideas. La confrontación de ideas te permite justo dilucidar la riqueza de las propuestas, la profundidad de las mismas, de las ideas, de estas visiones de país distintas, de sobre todo identificar valores y virtudes de todas y del candidato. La verdad es que Maynes justo está construyendo algo nuevo, por eso hablamos de un México nuevo, porque lo que queremos es hablar, justo ya quitar este esquema de polarización, de discusiones estériles que la verdad van en un sentido muy similar. Lo vemos claramente en el tema de seguridad. Hay un problema gravísimo en México de los gobiernos locales, no se han mejorado las condiciones. La verdad, ahí sí hay que decirlo, Jalisco y Nuevo León son ejemplos justo de crecimiento económico, de desarrollo, y es algo que se necesita muchísimo en el país. Maynes justo está construyendo esta nueva visión de país a partir de una agenda para el futuro, centrada en el medio ambiente, centrada en el cuidado del agua, en una justicia, nosotros decimos, intergeneracional, es decir, que las generaciones de ahora no agoten los recursos de las nuevas generaciones. Hay una condena clarísima de las nuevas generaciones a esquemas de incertidumbre. No sabemos cómo vamos a construir el futuro, dado que tenemos dudas de si vamos a tener una casa o no, si vamos a tener pensiones o no, si vamos a tener hijos o no, en qué cuestiones de seguridad vamos a vivir, y eso es un enorme reto. A eso nos estamos enfocando, por eso construimos una candidatura propia, porque no creemos en ninguna de las otras dos coaliciones, por eso hablamos de vieja política y por eso nos concentramos en una idea de nueva política hacia el futuro, con gente joven, con una visión joven de país, y eso es lo que estamos construyendo, Carmen. Por eso vamos solos, por eso es Movimiento Ciudadano, por eso es Maynes. Citlali Hernández, de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿cómo cierras tu presencia aquí? Bueno, decir que por supuesto hay muchos temas que aquejan a nuestro país. Nosotros sostenemos, como lo sostuvimos desde hace tiempo, llegar a la presidencia en 2018 fue una tarea compleja, fue el resultado de una hazaña pues de millones de personas. Iniciamos un proceso de transformación. Yo pienso que en términos generales lo que se planteó en términos de programas sociales, en términos de iniciar la pacificación del país, que yo lo he dicho durante toda esta mesa, no es tarea fácil, no es sencillo, no lo hemos logrado al 100%. En términos de los grandes proyectos de desarrollo, etcétera, pues ese proyecto va en marcha. No lo decimos solo nosotros, tenemos el honor de tener la mayoría del respaldo de la población a ese proyecto, a los resultados del presidente López Obrador. Cuando hablamos de que Claudia Sheinbaum representa la continuidad de ese proyecto, es que partimos de que el país que estamos construyendo pues no es un país que se construye en 5 años. Necesitamos seguir profundizando los cambios sociales, seguir desarrollando económicamente este país, seguir profundizando en los avances que hay y seguramente también corregir los errores que existan. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer honesta, es una mujer de resultados, gobernó la Ciudad de México. Yo pienso que se trata no solo de lo que decimos, sino de lo que representamos y de lo que las trayectorias de cada quien habla. Basta mirar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en contraste con los gobiernos preanistas en este país, con los gobiernos del Movimiento Ciudadano, que yo difiero, por supuesto, que pues Nuevo León tiene también un tema de seguridad que no se ha podido atender.
Me parece que en el debate vamos a ver eso, los proyectos que representamos. La doctora Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, muy seria, que me parece que con un estilo distinto al del presidente de la República va a ofrecer esa continuidad de ese proyecto. Y si hablamos de lo que pasó en el pasado es porque no podemos entender el presente y porque seguramente yo no estoy en el gobierno, yo estoy en el Poder Legislativo, pero seguramente temas como la seguridad, pues al llegar al gobierno fueron mucho más complejas de lo que pensábamos. Entonces, pues yo estoy convencida de que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de este país. Estoy convencida de que los retos y la responsabilidad de tener el respaldo de la mayoría de la población no es menor y sé que estará a la altura de seguir profundizando un proyecto de cambio, de darle una vuelta a este modelo económico y político que coincido ahí con Braulio, pues no ha generado satisfacción para muchos, sobre todo para generaciones en la que pensar en derechos laborales, pensar en una serie de garantías básicas, pues es impensable. Hay que seguir transformando este país y yo espero que pues en el próximo gobierno toda la discusión pública se dé con menor mezquindad, se dé con mayor colaboración entre todos a pesar de las diferencias. Y bueno, pues estoy segura que Claudia Sheinbaum ganará el debate y que el 2 de junio ganaremos nuestra coalición, sigamos haciendo historia, Morena, PT Verde. Corrijo porque tuve un lapsus y dije domingo 8. Eso salí con mi domingo 7. Es que eran las 8 de la noche, pero corrijo, domingo 7. Qué bárbara, se me fue ahí un lapsus, pero domingo 7 a las 8 de la noche el debate. Adriana Dávila, de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿cómo cierras? Pues mira, vamos a poder contrastar efectivamente entre dos visiones y entre una nueva que dice que es nueva y que en realidad, bueno, ojalá vale la pena que revisen las candidaturas de Taxco y las candidaturas de Quintana Roo con Palazuelos, ¿no? Quieren la reelección del alcalde de Taxco. En fin, vale la pena que revisemos. Pero no diré nada. Sí, no, viene de ustedes, los apoyan ustedes. Digo. Sí, en fin. Bueno, pero bajo esa circunstancia son dos visiones. Alguien que defiende la vida, la verdad, la libertad como derechos fundamentales, como Xóchitl Gálvez, que tiene claro que de seguir en el camino que estamos en estos 5 años no hay una transformación más que de un diccionario obradorista que yo diría. Es decir, tenemos a un gobernador, por ejemplo, que dice que ya no buscan a los desaparecidos, sino a las personas que salieron de sus hogares, dice el gobernador en Sinaloa, o alguien que le llama a la corrupción aportaciones voluntarias en los sobres amarillos, o alguien que en su defecto dice que hay que cambiar las cifras porque las cifras que estamos teniendo en este país pues no necesariamente son las buenas en materia de seguridad. La verdad es que si revisamos cuando se dice que van a combatirse las causas que generan la corrupción, la inseguridad y demás, bueno, hoy, y que además se volteó a ver al sur, déjenme decirles, el sur lamentablemente hoy avanza en una crisis terrible en materia de inseguridad, de corrupción y de pobreza, porque Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz son de los estados que están en las cifras muchísimo más altas en todos estos datos gobernados ahora por Morena. De eso se trata el contraste, porque las campañas así deben ser, de contraste, qué ofrece uno, qué ofrece otro y quién es capaz de cumplir y no de evadir. Y creo que lo que veremos el domingo es que hay una candidata que enfrenta los problemas, que además resuelve y que además dice cosas como, no importa si me atacas, yo voy a responderte si me atacas. En el caso concreto del ITAM vale la pena señalar, la persona que quería entrar era uno de los empleados de Saldívar, un joven manipulado por Saldívar, ¿no? Que fue y echó pleito, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Ahí están las nóminas, ¿eh? Y segundo, una candidata como Xóchitl Gálvez que no tiene ningún empacho en enfrentar escenarios adversos, porque hoy se va a ver también en ese debate cómo hay una candidata que tiene todo el apoyo oficialista de esos años 70 cuando Citlali todavía no nacía, y una candidata hoy que se enfrenta a todo el poder del Estado, con todos los recursos económicos, con todos los programas sociales que, por cierto, vale la pena que discutamos en algún otro momento sobre esos datos, porque los datos específicamente dicen que los programas de López Obrador a quienes han apoyado son a los más ricos y no a los más pobres. Y vale la pena señalarlo. Y, por cierto, la aceptación del presidente no tiene nada que ver con su gobierno, porque el presidente está reprobado por los propios ciudadanos en seguridad, en corrupción, en acceso a la vivienda, en acceso a la salud.
Que sea popular, pues sí, le sale muy caro a este país. Amor comprado no es amor. 23,000 servidores de la nación, distribuidos en la calle con los recursos de los mexicanos, pidiendo casa por casa el voto y amenazando con que si no votan por Eso Morena... es un delito, ya lo hicimos delito, Sí. deberías denunciarlo. Si No, está está pasando. denunciado, ya está denunciado, sí, Tlali, ya está denunciado. Ah, qué bueno. Nada más que, ¿qué crees? Pues es uno de los afines de López Obrador, el que hoy está en la Fiscalía de Delitos Electorales. Fíjate. Entonces, el problema es que la cooptación de las instituciones por parte de ustedes está peor que en los años esos 70 que tú no conociste. Bueno, conozco de historia, aunque nací después, no es mi Sí, culpa. pero también vale la pena que la historia que conozcas te la cuenten bien. Y el presidente es Soy un tonto. maestro, en contar la historia. Y como bien dice alguna frase por ahí, quien te falsifica la historia es porque pretende evitar que esa historia se conozca por las nuevas generaciones. Bueno, pues estamos en la parte final. Si quieren, cerramos ya con una frase. ¿Con qué quieren cerrar la principal propuesta, la principal idea que tiene cada una de las candidaturas? Y sobre todo, bueno, rumbo al debate del próximo domingo 7. Cerremos, te propongo, Citlali, ¿cómo cerrarías? Bueno, cerraría diciendo que siga la discusión pública. Nosotros pondremos propuestas siempre sobre la mesa, también responderemos siempre a los señalamientos. Y me parece que este país está cambiando, seguirá cambiando, a pesar de los partidos, a pesar de muchos actores políticos. El deseo de la gente es que siga cambiando este país y nosotros hemos representado ese cambio hasta ahora. Breve, Adriana, para cerrar de la campaña de Xóchitl Gálvez. Los invito a ver el debate el próximo domingo. Verán un contraste muy importante entre las candidatas. La defensa de la vida, la verdad y la libertad, y para conseguir la prosperidad, es de todas y todos los mexicanos. Yo estoy segura que Xóchitl Gálvez saldrá no solo triunfante de eso, sino podremos, con ese voto escondido que está ahí, entender y cambiar efectivamente este rumbo de México. Nos vamos. ¿Con qué cierras, Braulio, de la campaña de Álvarez Maínez? Primero aclarar que no son solo dos candidatas, hay un candidato que se llama Maínez, que es Movimiento Ciudadano, que cuando se habla en términos democráticos hay que hablar de todas las opciones políticas, eso es relevantísimo. Y esas opciones se van a ver en el debate este domingo. Y se van a ver justo esta confrontación de ideas y de posturas democráticas al respecto. Y decirlo también con toda claridad, sí tenemos que ir por una estrategia nacional de pacificación, tenemos que cambiar el esquema fallido. Decirlo también, hay una invitación concreta de organizaciones de la sociedad civil respecto a la primera infancia. Y nada más Maínez ha aceptado esa invitación. Es importantísimo para un tema de igualar condiciones, de igualar oportunidades, enfocarnos en la edad de 0 a 6 años. Si nos enfocamos en esas mexicanas y mexicanos que están ya muy pequeños o están por nacer, la verdad es que este país puede ser muy distinto en menos tiempo de lo que creemos. Pues ahí están estas ideas. A los tres, gracias por estar esta mañana. Adriana Dávila, gracias por estar aquí. Gracias, Braulio López Gracias a ti. Ochoa Mijares. Gracias, Citlali Hernández. Gracias, Carmen. A los tres, gracias por estar aquí. Y bueno, desde luego estaremos al pendiente, transmitiendo y siguiendo de cerca este debate del próximo domingo 7, 8 de la noche, con las tres campañas, los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República en México en este 2024. Elecciones 2024. Movimiento Ciudadano. Fuerza y corazón por México. Sigamos haciendo historia. Mesa de debate.